Hola a todos, a todas, bienvenidos a un nuevo video de este canal llamado La Huella de Emma. Mi nombre es Cindy Cante y estoy muy feliz de compartir nuevamente con ustedes en este espacio la palabra en torno a temas tan importantes como son el duelo para toda esta comunidad tan bonita. Y quiero contarles que el día de hoy estoy demasiado feliz porque tengo un invitado muy especial. Es un invitado que es un hombre realmente revolucionario, creo yo, es visionario y se dedica a algo que es muy poco usual. Él se llama Camilo Rusi, él es acompañante en el duelo, también es líder en educación acerca de la muerte. Ya él nos va a contar un poquito de qué se trata, pero es fundador también de la Escuela de la Muerte, del Congreso Cierre de Ciclos y del Death Education Group. Ya nos va a contar un poquito más, pero es un hombre que está convencido que la claridad acerca de la muerte nos permite tener plenitud en la vida. Esto es muy interesante, así que bienvenido, Camilo. Muchísimas gracias, Cindy. Qué dicha estar por acá contigo. Qué honor. Ay, muchas gracias a ti por haber aceptado. Camilo, te cuento que yo soy una fiel seguidora de tu contenido. Para quienes Ujú, no te qué bien. siguen, yo te recomiendo muchísimo porque tú entregas un contenido de altísimo valor, pero casi siempre que te he escuchado del otro lado, ¿no? De quien entrevista. Muy pocas Ajá. veces te he escuchado como que tú seas el entrevistador y yo que participé en uno de tus congresos de cierre de ciclos, yo siempre me preguntaba cuál es la historia detrás de este hombre que llega a hacer todo esto que está haciendo y pues me gustaría que tú me contaras un poquito de esa historia, cómo llegas tú a dedicarte a esto. Con gusto, claro que sí. Y al igual que tú, a mí me encanta entrevistar porque es que así es que uno aprende y me encanta tenerla, por mucho que uno sepa, de hecho, entre más sabe uno, más se da cuenta de lo poco que sabe. Entonces es muy rico entrevistar a la gente y aprender y que sigamos compartiendo de este tema tan relevante. Que este tema para mí en mi vida empezó cuando estaba muy pequeñito. A mis 8 años muere mi abuelito de cáncer de páncreas y yo no me enteré de esa enfermedad que él tenía, digamos que por el tabú que había al respecto de la muerte y de la enfermedad y de todos estos temas, eso a los niños no se les dice. Entonces, eh, pues yo no me enteré nada, entonces para mí él murió de un día a otro y eso fue un duelo durísimo para mí. Eh, que se me congeló ese duelo, eso lo llaman duelo congelado. Entonces, durante varios años como que no pude procesar nada de lo que viví en ese duelo y muchos años después, en una sesión terapéutica, la terapeuta me preguntó por mi abuelo, no tenía nada que ver con la sesión, pero me preguntó por mi abuelo y ahí, menos mal, se descongeló el duelo y yo empecé a sentir que me enloquecía, porque yo estaba sintiendo como si mi abuelo hubiera acabado de morir. Lo que me sorprendió después de que me permití vivir muy bien acompañado de este duelo es que me sentía muy ligero. De hecho, no me acordaba de haberme sentido tan ligero nunca antes. Y, y ahí como que me surge la incógnita y como que esos son esos momentos eureka de cómo, qué pena la expresión, como diablos, es que no nos enseñan de esto. ¿Cómo así que esto nunca nos lo comparten? ¿Cómo así que nadie sabe ni qué es el duelo, ni cómo hacerlo, ni de quién acompañarse, y todo es un tabú cuando es la cosa que nos une ni siquiera a todos los seres humanos, sino a todos los seres vivos, y todos vamos a vivir aproximadamente 15 duelos significativos en nuestra vida, y Wow. aún así, no, no, eso no se habla. Entonces, desde ahí surgió como ese fuego en mí de investigar todo lo posible, aprender, entrevistar a los mejores expertos en el tema, organizar eventos educativos al respecto. Y yo ya venía acompañando personas y digamos que ahí empecé a girar el tema de acompañamiento hacia personas en duelo. Y mi mayor punto de aprendizaje es acompañar a las personas en duelo. Yo puedo haber entrevistado a todo el mundo, pero cuando yo acompaño a alguien que está viviendo el duelo en carne propia y lo hago de manera consciente, o cuando yo vivo el duelo y lo vivo de manera consciente, ese es el gran aprendizaje, porque esa es la vida real, ¿no? Nos salimos un poquito de la teoría y de todo esto y vamos al mundo real, porque el duelo es de lo más real que experimentamos. Cami, ¿y en qué momento tú
como que decides ya dedicarte a esto? Tú cuentas que fue como una inquietud que venía desde que eras un niño, pero ¿en qué momento tú decides ya dedicarte a esto? O sea, y acompañar personas, porque entiendo que tú eres ingeniero. Sí, yo soy ingeniero, imagínate. Todo el mundo me pregunta que si soy psicólogo o qué soy. Yo soy ingeniero y tengo muchas veces mentalidad de ingeniería y eso me permite transmitir toda esta educación sobre el duelo que a veces es tan subjetiva de una manera como muy sistémica, muy aterrizada, muy práctica. Y pues fíjate que yo creo que mi teoría es que si uno se deja empujar, la vida lo empuja a uno a donde los japoneses lo llaman el ikigai, ¿no? Donde se confabula en lo que tú eres bueno, en donde ayudas a los otros y en donde lo disfrutas. Entonces, yo siento que estoy ahí en este ikigai porque la gente me dice, ¿y no te aburres de hablar de la muerte? Y yo, no, a mí me fascina hablar de todos estos temas porque son temas que me conectan con cualquier ser humano. Mira, yo me subo al taxi y con el taxista hablamos de la muerte porque me preguntan, ¿y tú qué haces? Y yo les cuento, y entonces, ay, mira que a mí se me murió no sé quién, ay, mira que yo no supe cómo hacer esto, y entonces es una conexión humana porque es lo que nos une a todos. Y yo me dejé empujar a esto. Yo dije, si acá es mi lugar, pues esto no está dentro de las carreras que a uno le proponen cuando pequeñito, ¿no? Para nada. Entonces yo dije, bueno, vamos a innovar y a mí siempre me ha gustado ir como un poquito separado del paso más tradicional y esto pues sí, se juntó, es el Ikigai. Es que, como lo dije, eres un revolucionario, o sea, que exista una escuela de la muerte, inclusive hay Mm, personas como que eso existe. Bueno, tú lo has sí. hecho una realidad y yo quiero preguntarte, ¿cómo se estudia la muerte, Camilo? Porque tú lo has dicho, quienes venimos de una educación tradicional, nos imaginamos una metodología, ¿no? Ciertas materias, o sea, ¿qué se estudia de la muerte? ¿Cómo lo abordas tú y cómo lo has estructurado? Eso es súper importante. Claro, yo vengo de un trasfondo de ingeniería donde las cosas así son y punto, ¿no? Y acá me tocó abrir la mente totalmente a que las cosas son muy subjetivas cuando hablamos de la muerte y que cada persona vive y experimenta el duelo y la muerte desde su perspectiva, en base a su crianza, en base a su relación con la persona que murió, en base a un montón de factores que nos hace casi imposible decir, mira, el duelo se hace así. Entonces, es muy bonito eso porque no se trata de encontrar la fórmula mágica, sino de más bien como ver cuál es el mapa del territorio y que cada persona va a atravesar, a transitar ese mapa a su manera, ¿no? Y acompañar a esa persona y no decirle, mira, no te vayas por acá porque acá te deprimes, no te vayas por acá porque no, eso es controlar, eso no es acompañar. Entonces, a mí me gusta hacer las capacitaciones de una manera sumamente amena, respetuosa, por supuesto, pero muy amena y hasta divertida. Entonces, por ejemplo, en la Escuela de la Muerte que mencionabas ahorita, algo muy bonito que pasa es que te llegan audios a diario, casi como un podcast, pero te llega a diario y son sesiones muy prácticas que te llegan y no necesitas estar ni siquiera viendo la pantalla. Y ahí yo voy tocando temas que te hacen reflexionar, no temas para que te los aprendas de memoria de una manera académica, no, es más bien reflexiona y haz. O sea, al final de cada sesión siempre hay actividades prácticas. Entonces, si hablamos de gestión de emociones o de liberación de emociones, al final hay un ejercicio de liberación de emociones, para que no se quede acá solo en la cabecita, sino que se integre a través de la experiencia. Ahora, esto es hablando en el más acá. Cuando hablamos del más allá, eso ya es otro tema, porque es que ese ya no se puede experimentar de manera propia, porque uno tendría que morirse y resucitar y volver. Entonces, ahí ya se trata de poner todas las perspectivas posibles sobre la mesa y que sabiendo que son perspectivas y que nunca hay una verdad absoluta comprobable, sino que más bien cada uno va tomando lo que le sirve de cada perspectiva y forma la suya propia y lo que yo siempre aconsejo es forma una que te dé paz a ti
No, no necesariamente la que diga este o el otro, sino una que a ti personalmente te dé paz, porque estas son creencias muy íntimas. Y al fin y al cabo, lo que uno crea no va a cambiar lo que en realidad pasa. Entonces, pues mejor creamos algo que nos dé paz en vida. Entonces, bueno, así lo abordamos yo de manera muy práctica y de manera muy experiencial, basado en ciencia, basado en experiencia, basado en psicología, basado en neurociencia. Bueno, hay muchos temas que nos alimentan este aprender del duelo. Y yo quiero decir algo y es que, claro, uno dice escuela de la muerte y uno cree que es un tema pequeño, pero en realidad hay demasiado alrededor de este tema, ¿no? Muchos duelos, o sea, es un tema inmenso. Y el que te pregunte que si no te cansas de hablar de lo mismo, no se imagina todos los temas que se pueden abordar y desde las diferentes perspectivas. Tú lo has dicho de que tú lo manejas desde un área multidisciplinar. Yo lo experimenté cuando estuve escuchando el Congreso de Cierre de Ciclos y yo decía, wow. O sea, ¿cómo puedes tú integrar en un solo lugar a tantos expertos con tantas perspectivas, ¿no? ¿A ti cómo te ha enriquecido personalmente escuchar tantos puntos de vista? Sobre todo porque acá no estamos hablando solo de temas como el duelo, la psicología, sino que inclusive tienes invitados que son medios, ¿no? De mediunidad, de la vida después de la muerte. Bueno, acá hay muchísimo, Músicos. muchísimo. ¿Cómo tú te has enriquecido de todo eso y cómo crees que las personas se pueden enriquecer de todas estas, de esos expertos, de estas maneras de ver la muerte? Yo digo que yo tengo uno de los trabajos más afortunados del mundo. La gente creería que no y que yo estoy así cargándome de las emociones densas de todo el mundo. No, para mí es al contrario. Y el entrevistar a todos estos personajes a mí me enriquece de tal manera que yo nunca paro de aprender. Eso me encanta, me encanta. Nunca es como que listo, ya hicimos la escuela de la muerte y chao. No, y de hecho hay fase uno, fase 2, fase 3, porque hay demasiado tema y no son temas tan sencillos de integrar porque pues nunca nos hablaron al respecto. No es como matemáticas que desde chiquiticos pues sabemos sumar. Bueno, esto tal vez nunca nos lo habían mencionado y son temas que a la vez que hablan sobre la muerte, en realidad te benefician es en vida. Y entonces esto es una conexión muy bonita. Yo algo que noté es que el duelo moviliza todas las áreas de tu vida, ¿sí? El área mental, el área emocional, el área social, el área física, el área espiritual. Entonces, imposible no hablar de todas esas áreas y eso pues abarca toda la vida. Y entonces hablamos, por ejemplo, temas muy bonitos que uno diría, no, esto no está relacionado con el duelo, pero por ejemplo, respiración para el duelo, alimentación para el duelo, movimiento físico y danza para el duelo, arte para el duelo. En temas mentales, bueno, como la mente es tan compleja, ahí sí es un inacabable de temas, de mentalidades que te ayudan a que tu duelo fluya de una manera más orgánica, más natural. Gestión de emociones, pues como nunca nos hablaron de esto y nos enseñaron fue con el famoso no llores y con el tienes que ser fuerte, pues ahí estamos crudísimos y eso nos ayuda no solo para el duelo, sino para las relaciones, para la familia, para la vida en general. Entonces, no, yo dichoso, enriquecido y agradecidísimo de aprender de todos estos expertos, que justo eso es lo que quiero transmitir en los congresos, que vayan y aprendan, por supuesto, del duelo y de la muerte, pero que eso les sirva para la vida, para todas las áreas de la vida. Creo que tú lo has explicado, pero es una de las cosas que más me llamó la atención cuando te conocí a través de las redes sociales. No sé si es tu filosofía, ¿no? Que la claridad de la muerte te permite tener plenitud para la vida, es lo que estás diciendo. ¿Qué pasa cuando tú no tienes esa claridad acerca de la muerte? ¿Cómo vive una persona? Fíjate que vivimos en sociedades que ignoran lo que no quieren vivir. Es que la muerte, eso es lo más obligatorio que nos toca vivir y probablemente el duelo también.
Entonces acá tratamos de callar sobre la muerte para que no nos pase. Y entonces está este famoso de, no, 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 no hable de eso. Uno le pregunta ahí en la mesa o a alguien, bueno, ¿y tú quieres, cómo quieres que sea tu funeral? No, no me hable de eso porque es que eso lo atrae y si eso lo atrajera, yo estaría enterrado hace rato. Entonces, por supuesto que no. Y creo que acá el, el, mi aprendizaje y mi cambio de vida, digamos que esto lo comparto desde mi experiencia, las decisiones se vuelven mucho más fáciles, las prioridades se aclaran totalmente. Cuando uno tiene una cercanía, ya sea o física o ya sea en conciencia, porque se puede también en conciencia con la muerte. Es decir, yo, por ejemplo, hago conciencia en este momento de que o Cindy o Camilo podrían morir justo después de esta conversación. Y la mayoría diría, no, pero eso es un pensamiento tétrico y las posibilidades, no, yo sé que las posibilidades son bajas, pero es una posibilidad. Y entonces cuando yo tengo es tal incertidumbre sobre el futuro, porque la muerte es completamente impredecible, entonces, ¿con qué me quedo? Con el presente, con lo que sí tengo en este momento. Entonces, eso, la muerte, la conciencia sobre la muerte, me empuja a aprovechar lo que tengo en este momento, en esta conversación, a poner atención, a escuchar con cariño, con presencia. Y lo mismo cuando estoy con un ser querido y entonces ya no saco tanto el celular y entonces cada vez que me despido de alguien me despido con mucho cariño porque puede ser la última vez y yo sé, y no, no nos encanta Mm. tener esto en mente, pero en el presente nos ayuda y nos empuja a aprovechar la vida y ya las decisiones que tomamos son relativamente fáciles. Para mí es esto, esta decisión que me está carcomiendo, ¿será que es algo que va a ser trascendental en el momento que yo muera? ¿Será que yo me voy a acordar de esto? Wow, esto valió la pena en mi vida. Y si no, entonces ya sé que le resto un poquito de importancia, me da perspectiva y entonces vivo la vida mucho más ligero. Y la conciencia sobre la muerte nos ayuda a vivir más la vida que la mente. Fíjate eso tan importante, porque vivimos es la mente y la Claro. mente está juzgando y esto sí, esto no, y la mente es complejísima y las estructuras sociales y las demandas sociales que tenemos son altísimas y resulta que todo eso es la mente, pues la vida es sencilla. La Mm. vida es mucho más sencilla. Entonces, cuando uno dice, es como si yo le pregunto a todo el mundo acá, bueno, ¿y tú qué harías si te mueres en una semana? Probablemente no perderíamos el tiempo preocupándonos por muchas cosas, ¿no? Entonces uno puede vivir así toda la vida y es una maravilla sin que eso signifique que uno no deba pensar a futuro, por supuesto, pero Claro. pues lo hacemos de una manera moderada y más consciente. Claro que sí. Cami, yo te cuento que en la comunidad de la huella de Emma, pues las personas llegan porque, porque ya llegó la experiencia, ¿no? Digamos que Sí. podría decir que una gran mayoría de padres, madres o personas que llegan a esta comunidad son personas que están viviendo o un duelo gestacional, un tema de infertilidad o un tema de duelo neonatal. No sé si es lo mismo, digamos, con las personas que tú acompañas, pero quiero preguntarte eso. ¿Tú qué crees? ¿Que hablar y educarse de la muerte es prioridad para quien está en duelo o debería ser para absolutamente todo el mundo? ¿O para quién va dirigido tus cursos, tus congresos, tu educación? Primero que todo, Cindy, yo honro mucho lo que haces en la huella de Emma y me tomo un momento para agradecer y Gracias. reconocer lo que haces porque ahora que estuvo recientemente el día de conmemoración y visibilización del duelo gestacional, perinatal, ahí uno se da cuenta lo recurrente que es esto, lo poco atendido que es esto, lo doloroso y sobre todo lo doloroso de vivirlo en aislamiento, que eso es lo que ha pasado con el duelo gestacional. Entonces honro lo que haces. Felicidades, Gracias, felicidades. gracias. Y fíjate que la educación sobre la muerte es como el odontólogo, que uno entre más espere, más le va a doler. Sí. Entonces, yo diría que esto debería estar en la educación básica y que los niños aprendan de esto. Que yo sé que hablarle a los niños de la muerte, uy, no, súper tabú. No, los niños son más frescos que nosotros. Sí. Entonces, esto, mi sueño es que se aborde de manera preventiva, como cuando uno se entrena para el simulacro del temblor.
que uno sabe, ah, si suena la alarma hay que ir por acá y hay que agacharse acá y hay que tener la maleta lista. Y me encantaría que pasara exactamente lo mismo cuando alguien, cuando muere un ser querido, cuando vives un cambio significativo para ti, que todo el mundo sepa qué hacer, incluido tú. Entonces, eso nos ahorraría toneladas de sentirnos desubicados, abrumados y en sufrimiento. Por supuesto, no va a dejar de doler, pero Ujú. es que eso es lo natural. Lo que no es natural es que duela y uno trate de tapar eso de mil maneras que no son saludables o que no haga nada o que trate de evitarlo. Es como si yo me corto un dedito y tengo una herida y duele. Digo, no, no, sigo como si nada y manchando de sangre. No, es que hay que ponerle atención a estas heridas. Hay formas de hacerlo. Entonces, y la educación sobre la muerte es la clave para hacerlo, ojalá cada vez más de manera preventiva. Claro, y Cami, entiendo que tú no solo acompañas duelos por muerte, sino hay muchísimas clases de duelos, o sea, estamos viviendo duelos todo el tiempo. Cuéntame un poquito ahora sí en tus palabras de qué se trata el Congreso, la escuela, como lo que tú haces ya, digamos, eh, pues de manera ya profesional. Claro que sí, no, gracias por la oportunidad de eso, porque justo a través de esto es que difundimos toda esta educación y ahorita hay un evento que no pasa tan seguido, que es el Congreso que mencionas, Congreso Internacional de Educación sobre la Muerte. Si ustedes quieren meterse, está en educacionsobrelamuerte.com. Ahí probablemente les podamos dejar el link en algún Sí, lado ahí o se en los mis vamos a redes. dejar. Ujú. Se los dejamos ahí en mis redes de Instagram. Si buscan en Instagram Camilo Duelo, ahí les salgo yo y ahí está por todos lados ese link. ¿Y por qué lo comparto por todos lados? Primero, es virtual y pueden participar desde cualquier lugar del mundo. Segundo, es gratuito, o sea, no hay, no hay excusa para no participar. Tercero, van a haber más de 40 expertos internacionales que yo voy a entrevistar que nos van a dar muchísima claridad, muchísimas herramientas, entre los cuales de hecho hay muchos que hablan del duelo gestacional. Eso es Ujú, importantísimo. Y, y pues ahí está toda esa información, es el 11 de noviembre del ujú, 2023. ujú. eh, y aprovechenlo, por favor, aprovechenlo muchísimo, compártanlo con todos sus seres queridos, que esto es la educación. Estamos tratando de llenar esos vacíos educativos tan abismales que hay sobre estos temas Ujú, para reducir todo ese sufrimiento, básicamente. Es el Congreso. ujú, Ya si quieren algo mucho más en un proceso más personalizado, un proceso más en profundidad, es la Escuela de la Muerte. Que de ujú. hecho la Escuela de la Muerte surgió después de un congreso que la gente nos pedía más. Entonces la Escuela de la Muerte ya son 9 meses y es un diplomado y es buenísimo, por ejemplo, para profesionales que acompañan el duelo, para personas que también que están viviendo el duelo o de manera preventiva también. Y lo más bonito de esa escuela es que se forma una comunidad global de personas hermosísima que nos acompañamos, nos apoyamos, nos aprendemos porque hay mucho conocimiento genial. Y bueno, es toda una experiencia en la Escuela de la Muerte. Y ya hay muchos más talleres, están los acompañamientos individuales, pero eso es lo que más me nace compartirles ahorita, este congreso que es imperdible y la escuela. Ahí les voy a compartir también yo todos los links. Lo más bonito es hacer comunidad, Camilo. Yo creo que eso es lo más lindo Sí. porque hay temas, sobre todo de quienes vivimos estas experiencias, que necesitamos hablar, ¿sabes? O sea, sobre todo los padres sanamos a través de la palabra, necesitamos contar la historia. Y al principio cuesta contarla, ¿no? Pero cuando la contamos una y otra vez y tenemos con quién hablar de esto, pues es lo que tú dices, uno se siente más liviano. Entonces, hacer comunidad de otros que quieran hablar de la muerte, de otros que te quieran cuestionar lo mismo que tú estás, pues es un espacio maravilloso. Y yo quiero aprovechar también tu sabiduría, Camilo, ya entrando, digamos, como en el tema más específico de esta comunidad que yo también lidero, y es el duelo gestacional y neonatal. Camilo, primero quiero abordar, o quiero más bien pedirte a ti que nos ayudes a responder una pregunta que me llega demasiado, y es, A ¿cómo ver, sí, sí puedo. acompañar? Sí, yo estoy seguro que sí. Es cómo acompañar, porque estoy segura Mm, que absolutamente todo el mundo tiene a alguien o conoce a alguien que ha vivido
esta experiencia. Mi prima, mi Total. hermana, mi amiga, ¿qué hago? ¿Cómo acompaño? ¿Tú qué les dirías a esas personas que tienen toda la buena intención de acompañar a esta persona que está viviendo un proceso de duelo gestacional neonatal? ¿Qué les dirías? ¿Cómo pueden acompañar? Buenísima, buenísima pregunta, porque muchas veces cuando uno ya está viviendo este duelo, es demasiado abrumador para poder transmitirle a otros cómo quiero que me acompañen. Que de hecho en el libro que voy a sacar pronto, ahora en noviembre, tengo toda una sección de cómo acompañar y de cómo transmitirle a tus seres queridos cómo te acompañan. Maravilloso. Eh, yo te comparto una historia que refleja mucho lo que estás diciendo. Una amiga de mi esposa está con su pareja y están queriendo concebir un bebito y ya van 2 veces que tiene una muerte gestacional y a la segunda ella dijo, espérate, pero es que yo necesito esto hablar con alguien, ¿con quién lo hablo? Y, y su terapeuta le sugirió, bueno, trata de hablarlo con amigos, familiares y tal, y ella decía, pero es que incomoda mucho, y le decía, trata. Y entonces habló con su prima y también le había pasado. Habló con su mamá y también le había pasado. Habló con la tía y también le había pasado. Habló con la de la oficina y también le había pasado. Entonces ella nos decía después, esto es como una conspiración. Esto es una conspiración del silencio. ¿Cómo así que a todos nos pasa y nadie habla de esto? ¿No? Entonces, cuando queremos acompañar a alguien, fíjense que no tenemos que hacer tanto, no tenemos que ser los acompañantes expertos de años de acompañamiento, tenemos que escuchar y tenemos que a veces dar la confianza suficiente y atravesar la incomodidad suficiente como para que se pueda hablar de este tema. ¿Sí? Ujú, Otro tema clave al acompañar es justamente acompañar y no controlar. Que mm, esto es clásico en nuestras sociedades, de decir, fíjense lo que pensamos de manera automática, pero fíjense todo el proceso que hay detrás. Yo sé qué es lo que le pasa a Cindy, yo sé exactamente qué es lo que está sintiendo y eso no cuadra con lo que debería sentir, entonces yo le voy a decir qué es lo que sí debe hacer. mm, Entonces, fíjate claro. no sé cómo decirlo, prepotente que es eso, ¿no? Yo sé exactamente, si no estás llorando suficiente, yo sé que tú deberías llorar más. Si estás llorando mucho, no llores tanto porque te deprimes. Y entonces, ¿qué hago? Y Cindy queda en la mitad, pero si lloro, si no lloro. Y entonces, es más sencillo que eso. Y les digo que para dar un consejo a alguien que estamos acompañando, un consejo realmente decir o sugerir qué hacer, mejor dicho, uno tiene que ya haber conocido a esa persona de la manera más profunda posible, entenderla y dar el consejo con el disclaimer, con la letra pequeña de, esta es mi perspectiva, pero tú tienes una perspectiva, ¿sí? Ahora, ¿qué tal si imaginémonos a la persona que está en duelo como en un hoyo, en un hueco? Entonces, ¿qué tal si yo en vez de tratar de sacarla a la fuerza de ahí arrastrada y la persona no quiere salir, no puede salir todavía? Yo pongo una escalera y bajo y Mm, la acompaño en eso que esté viviendo en el hoyo. Eso es acompañar. Controlar es tratar de sacarla, ¿sí? Que yo entiendo, todos hemos tratado de salvar a alguien, de sacar a alguien, de sanar a alguien, pero lo que necesitamos cuando estamos en duelo es que no, estén ahí con nosotros, que nos acompañen, que nos escuchen, que nos hagan ciertos favores, puede ser favores muy prácticos, ¿sí? Porque muchas veces eh, mi vida se detiene, pero la vida no se detiene, ¿no? Y yo todavía tengo que ir al mercado y tengo que estar con mi pareja o tengo que seguir con una vida familiar o lo que sea. Entonces, ¿qué tal si hago favores prácticos como, mira, no sé, cociné lasaña y te traje, te la pongo acá en tu congelador para cuando no quieras cocinar, tengas más espacio para ti? Ese tipo de cosas o llamar y no dejar de invitar a las personas a las cosas. mm, Fíjate que esto es muy clave. Yo he recibido muchas mujeres, sobre todo muy frustradas, porque desde que están en duelo ya no las invitan a nada. es cierto. Y es sumamente triste. Así, ojo, así nosotros rechacemos la invitación. De manera respetuosa, la rechazamos. Pero una mujer me decía, mira, yo le agradecí tanto a mi amiga de voleibol porque ella todos los domingos me invitaba a jugar voleibol y yo todos los domingos le decía que no.
pero después yo le agradecí porque solo el hecho de saber que si quiero salir y distraerme y jugar un rato, puedo ir con ella, me hace sentir acompañada, sobre todo en esta sensación de abandono tan intensa que desata el duelo. Entonces no dejemos de invitar a las personas, así nos digan que no, y escuchemos. Tenemos dos orejas y una boca, entonces escuchemos el doble de lo que hablamos. Qué lindo lo que has dicho porque, bueno, hemos repetido la manera de hacerlo, ¿no? A veces decimos cosas desde la inconsciencia, ¿no? De repetir eso que tú has dicho, el imponer el deber ser, ¿no? Ujú. Salgamos, distráete, etcétera. Y yo quisiera preguntarte ya algo mucho más práctico para esa persona que aún le cuesta cruzar ese puente que tú dices de la incomodidad, porque es que dice, yo no Ajá. sé, no la llamo o la llamo, o qué le digo, o qué no le digo. ¿Cómo atraviesas esa incomodidad? Porque puede que sea, es como el primer paso, el más difícil y ya de ahí en adelante tú ya estás en disposición de acompañar cuando ya ese hielo, digamos, se rompe un poco. ¿Cómo puedes tú eh, ayudar a estas personas que aún están sin cruzar ese hielo? Total. Vámonos al origen de la incomodidad, de esa incomodidad. Ujú, ¿Por qué a mí me parece que es incómodo que si yo te llamo y entonces tú lloras o como que se revuelca el duelo que estaba un poquito más asentado, entonces yo siento que ahí surge toda esa incomodidad. ¿Por qué surge esa incomodidad? Viene de una creencia que es completamente normal en nuestra sociedad, pero no es natural, no tiene mucho sentido, y es que esas emociones que siente la persona son negativas. mm, Fíjate que siempre que pensamos en negativas, ya todo el mundo piensa tristeza, rabia, miedo, abandono, culpa, todas estas, ¿sí? Y esas, cuando uno, dime tú si no, cuando hay algo negativo, uno obvio no lo quiere, y obvio no va ujú, a dejar que pase, y obvio va a luchar contra eso, ¿sí? Uno lucha contra lo negativo y busca lo positivo. Entonces, yo lo que les digo, esta incomodidad nunca se va a acabar si es que, si no cambiamos este panorama, si no cambiamos el juego. Ahorita el juego es o positivo o negativo y la ujú, mente está ahí juzgando, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo. La noticia acá es, muy rara vez sabemos si algo es realmente bueno o malo. mm. Entonces vámonos al juego más bien de que las cosas son. Es más fácil ese juego, La no es de ganar o neutralidad. perder. Exacto, simplemente es lo que es. Y entonces en vez de decir, uy, pasé un día terrible, estuve triste todo el día, no, terrible ya es un juicio de que la tristeza es negativa. Más bien, hoy estuve triste la mayor parte del día. Eso es el juego de la ausencia del juicio, ¿sí? Ujú, Entonces, cuando yo voy a hablarle a alguien, a acompañar a alguien y tengo esa mentalidad, esa incomodidad baja mucho, porque es que yo sé que si tú te sueltas a vivir una tristeza profunda, eso no es malo, eso es una tristeza profunda, que es probablemente lo más congruente con tu situación en este momento. Y que yo no soy quien para decir si eso está bien o está mal, simplemente ya está. Es que fíjense cómo es nuestra mente, como nuestra mente puede viajar en el tiempo y se va al pasado y se imagina el mm, futuro y todo esto. La mente dice, no, tú no puedes estar triste, pero entonces ahí uno se da cuenta, ah, pero ya está triste. Entonces tiene que desentristecerse, o sea, Sí, digo, o no sea, tiene coherencia. la mente se acelera, entonces es cuestión de concientizar nuestra mente. Mira, tú puedes ir al pasado, puedes arreglar cosas en la imaginación, en la mente, pero Cindy está en su cuerpo, yo estoy en mi cuerpo, las emociones solo surgen en presente, entonces no tiene sentido que tratemos de arreglar algo que ya está sucediendo. Fíjate Ujú, que acompañar el duelo es un acto de paz ujú, y vivir el duelo también es un acto de paz, porque es que estamos en guerra con la tristeza, con la rabia, con el miedo, con la sensación de abandono, con la baja energía, con todo. Y todo el mundo te dice, no, pero tienes que estar feliz, tú viniste para ser feliz. Sí, no tiene nada de malo la felicidad, pero si estoy en duelo, es congruente, es lo mínimo que esté triste. ¿Sí? Y entonces ahí nos damos cuenta que esa incomodidad surge de una ilusión, mm, básicamente. No surge porque haya incomodidad verdadera, surge porque hay una ilusión que te dice que hay ciertas cosas que son malas y hay ciertas cosas que son buenas. Entonces, esto, digamos que no es tan práctico, pero es la base
para que tú por te puedas supuesto. acercar a alguien sabiendo que no la vas a empeorar ni a mejorar, vas a acompañarla tal y como esté, y eso es un acto de paz, de amor, de hecho. Qué importante lo que has dicho y yo ya lo llevo, lo tomo y lo llevo para el otro lugar, ¿no? Que es de quien está en duelo, ¿no? Porque tú, a medida que tú ibas relatando, yo decía, no, pero es que yo también me juzgaba, ¿sabes? Y todas las que hemos pasado por eso Claro. nos autojuzgamos, porque es, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que me volví loca? ¿Será que estoy teniendo un duelo sano? ¿Será que es que de verdad me estoy demorando mucho en superarlo? Es verdad, Quieres no, superarlo. claro, porque te empiezas a creer eso que el deber ser, ¿no? Y ahí quiero, pues, que nos acompañes tal vez con tu palabra también. ¿Qué le dirías tú a unos padres, a una mujer, a un hombre que acaban de experimentar la muerte gestacional, la muerte neonatal, pero que no tienen ni idea, o sea, no han tenido, digamos, esa educación preventiva acerca de la muerte? Nadie les dijo que los hijos también se morían en el vientre o al poco tiempo. ¿Tú cómo, qué les dirías a ellos? ¿Qué mensaje te gustaría compartir en este espacio para ellos? Lo primero que haría sería reconocer lo que estén viviendo, digamos que, y cada uno, porque cada uno va a así seamos pareja, cada uno va a vivir Ujú, el duelo de una manera diferente. Y culturalmente, cuando no hay educación al respecto, culturalmente el hombre entonces lo vive de una manera más cerrada y neutra y como que como si no hubiera pasado nada y más bien mi rol es acompañar a la mujer y la mujer medio que puede entregarse pero no puede hablarlo, pero me explico como culturalmente es un desastre. Pero lo primero que yo hago es reconocer lo que está viviendo cada uno. Entonces, si está viviendo una tristeza profunda, así la sociedad te diga ya, ah, no, pues vuélvelo a intentar, ah, cuídate mejor. No, si tú estás viviendo una tristeza profunda, eso es completamente válido. ¿Por qué? Porque ya lo estás viviendo, ¿sí? Y va a aplicar para el hombre. Entonces, muchas veces juzgan al hombre también, le dicen, no, pero es que tú no lo tenías en tu cuerpo. ¿Estás viviendo tristeza profunda? Sí, listo. Entonces, es completamente válido. Y si no estás viviendo una tristeza profunda, pues listo, es completamente válido. Me explico, como no ujú, forzarlos a nada. Ahora, lo que sí les diría, ya como para que tengan un mapa en el cual se puedan mover, es justo que el duelo, lo que más necesita, ya habiendo reconocido que hay un duelo, porque a veces ni sabemos que esto es un duelo, el duelo lo que necesita es espacio. Y son los espacios que hablamos previamente, espacio ujú, mental, espacio emocional, espacio social, espacio físico también, y en el caso de la mujer es súper clave el espacio físico, ujú, y el espacio espiritual para quien esté dentro de sus creencias. Entonces, ya ahí uno sabiendo, ok, tengo como 5 contenedores y entonces entre más espacio le dé a estos 5 contenedores, pues más naturalmente va a fluir mi duelo. No, creo que no vale la pena ahorita profundizar en los 5, pero por ejemplo, en el contenedor emocional, en el espacio ujú, emocional, lo que más les diría, sobre todo porque este es un proceso, sobre todo cuando resiente muy emocional, em, es que nos grabemos que no hay emociones malas y mm, nos grabemos que claro. estar triste no es estar mal y nos grabemos que sentir rabia no es estar mal, sentir miedo no es estar mal, es estar así como estoy. Y cada una de esas emociones tiene un mensaje, y por ejemplo la tristeza, que es muchas veces la más recurrente, tiene un mensaje muy bonito y es detente, no sigas como si nada. Si Ujú, es que la tristeza a uno le baja la energía, mm, y yo no quiero salir y conquistar el mundo cuando estoy triste, quiero echarme en la cama y mirar el techo y no hacer nada más. Entonces, ese detente es porque detente porque tienes una herida y no puedes seguir caminando como si nada con esta herida. Pasa lo de la cortada, pues se ujú. va a empeorar. Entonces, ese detente hay que hacerle caso. Dentro de lo Pues, posible, yo sé que nuestras vidas son muy ocupadas y tenemos que trabajar y tal, pero ya cuando sabemos que entre más espacio le dé a mi duelo, más orgánicamente va a fluir, mejor. Ahora, lo que sí nunca les diría es que hay una receta secreta para que deje de doler. no, Sí, no. ese dolor no se quita como con la pastillita que con el dolor de cabeza me tomo la pastillita y se acaba el dolor de cabeza. El duelo no es así. El duelo se puede distraer, que a veces es una estrategia válida y me salgo y me distraigo, nos vamos de viaje o voy con los amigos, lo que sea.
pero no es una estrategia sostenible en el tiempo, Ujú. ¿no? Entonces, ese dolor, más que arrancármelo, quitarlo, apagarlo, ahí es que transitarlo, atravesarlo. ¿Tú crees que deberíamos buscar acompañamiento o tú crees que la persona tiene, digamos, las habilidades para transitarlo por sí misma, de pronto solo? Acá depende de cada caso, por supuesto, porque cada duelo va a ser muy diferente en intensidad, en todo. Yo lo que les diría es que sí se puede hacer solos, pero es como cuando uno quiere aprender algo solo y mejor dicho, no sé. Yo he visto mucha gente que llega habiendo sufrido muchísimo por haber esperado, ¿sí? A Mm, buscar apoyo. Y es sí. que cuando uno está en duelo, y esto es clave, la mente no funciona igual. Surge esta cosa que llaman dizque, anulación psíquica, y eso es básicamente que uno no puede pensar. Sí, Y no sé si te pasó, a mí me por pasa, que uno supuesto. se le olvidan las cosas, se le quema la comida, Sí. no sé a dónde iba, y uno dice, no, pues ya, Tu cuerpo está aquí acá, pero tu mente terminé yo. está volando. Desrealización también es otra cosa que pasa, que es como que yo siento como si fuera un espectador en una obra de teatro, Mm, pero yo no estoy en la obra de teatro, como que me salgo de mí, son cosas loquísimas que pasan en la mente. Entonces así, para uno ponerse con la conciencia, encontrar la claridad, las herramientas y todo eso, se puede, pero es muy difícil. Es más fácil si uno tiene una guía, si uno tiene un muy buen libro, si uno tiene un muy buen curso, si uno tiene un muy buen acompañante de duelo. em, Eso va a dar perspectiva, básicamente. No tiene que ser alguien que te dé fórmulas mágicas, te observa desde afuera y te da una perspectiva de lo que estás viviendo y te da claridad ujú, para que esa cueva oscura del duelo no la atravieses a oscuras, la ujú. atraviesas con claridad. Entonces yo les sugeriría buscar apoyo apenas pase, o sea, ojalá apenas pase. Qué lindo. Me gusta mucho eso que dijiste. Volvemos al tema de la claridad a través de la educación, porque como tú lo has dicho, en duelo y más cuando estamos en esa primera etapa del duelo, absolutamente todo es oscuridad, ¿no? Y darnos la oportunidad de acompañarnos, de quienes de pronto o lo han transitado, lo han estudiado, tienen herramientas de acompañarnos, pues trae claridad. Por eso, de nuevo, la invitación a que conozcan tu propuesta, que es una propuesta de verdad que era necesaria, o sea, necesaria, ojalá en el mundo se multipliquen los caminos, se multipliquen las escuelas de la Sí. muerte, los congresos de cierre de ciclos y que esto pueda llegar a ser una, como algo más normal en nuestra sociedad. Y con eso quiero preguntarte también, ¿qué tan lejos estamos de eso, Camilo? ¿O qué tan No, cerca? queda mucho, queda mucho. Sí, Queda muchísimo y yo por eso comparto abiertamente todo lo que hago, todo el conocimiento, porque mi idea es que la gente lo tome y lo replique. Sí, acá no se trata de quién desarrolla la mejor teoría y el mejor curso. No, por acá lo supuesto. que hace falta es gente que desarrolle estas cosas Sí. y bien hechas, por supuesto, pero a mí me encanta compartirlo por eso, porque debería ser mucho más masivo. Estamos lejísimos, 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 lejísimos. Porque es que lo que en mi imaginario utópico debería pasar es que haya materias desde que estamos pequeñitos en el colegio, en la escuela, que hablen de estos temas y que nos eduquen para la vida, y la vida incluye el duelo y la muerte, que Ujú. nos eduquen para la vida y no solo para ciertas materias que nos van a ayudar en ciertos trabajos. Me explico, como Sí. nuestra única misión en esta vida probablemente no sea producir dinero, que no está mal y lo necesitamos y es genial, pero la vida tiene muchos otros aspectos, como es que no nos enseñan ni del duelo, ni de la muerte, ni de las relaciones sexuales, ni las relaciones amorosas, ni de las finanzas personales, ni de cómo acompañar a alguien que está en una crisis, ni de gestión emocional. Esa es la vida y todos vamos a pasar por eso muy probablemente, entonces estamos lejos, Pero avanzando. Bueno, pero avanzando. yo creo que ya casi vamos cerrando y quisiera decir
esto sí de manera personal, en mi propia experiencia y de las personas que se han sumado a esta comunidad, que esta experiencia que compartimos muchas veces ha sido como una puerta que se abre a un conocimiento mayor, ¿sabes? Por supuesto que hay dolor, por supuesto que no es fácil transitar ese duelo, pero al mismo tiempo yo siento que es una puerta que se abre para que tú accedas a un conocimiento diferente, ¿no? Porque tú lo has dicho, a través de la muerte se mueven todas las estructuras, ya tú no te gusta lo mismo, no crees en lo mismo, no eres el mismo. Necesitas conocer otras perspectivas. Es por eso que yo quería hace mucho tiempo traer a Camilo porque precisamente eso es lo que hacemos cuando nos damos la oportunidad de escuchar otras maneras de ver la vida, de otras maneras de integrar la muerte, de integrar tus duelos, de vivirlo desde otros puntos de vista, no desde el miedo, sino desde otros lugares, pues esto se convierte también en una oportunidad de crecimiento personal grandísima. O sea, por eso yo te agradezco mucho, Camilo, por lo que haces. Yo me quedo corta para explicarles a quienes nos escuchan todo lo que aborda Camilo, o sea, porque va desde un duelo por muerte, pero hay muchas cosas, ¿no, Cami? Duelo, te he Sí, sí. escuchado por duelo Ahí, de... lo que pasa es que uno como que esto tampoco lo tiene muy claro, pero es que, y ese es el primer mito que abordo en mi libro justamente, y es que uno cree que solo se puede estar en duelo por la muerte física, y resulta que no, uno puede estar en duelo por una separación amorosa, por una migración, por una pérdida de objetos materiales, por un cambio laboral, y en general, o sea, no crean que solo estos que mencioné, cualquier cambio significativo para quien lo vive, o sea, para ti, amerita un duelo. Mm, Y así la sociedad diga, no, eso no es tan importante, no es tan relevante. No, si es significativo para ti, amerita un duelo. Entonces es muy bonito darse cuenta que, que siempre estamos viviendo algún tipo de duelo y si no lo reconocemos, no podemos abordarlo, ujú. ¿no? Y ahí vamos acumulando, acumulando, acumulando. No conviene. Bueno, Cami, ya para cerrar, quiero que tú hagas una invitación abierta a quienes nos escuchan. ¿Cuándo es el congreso? ¿Qué fechas, inscripciones? Ya como un poquito los pormenores para quienes se quedaron con esta inquietud, que es lo que me gusta a mí en los videos, dejarle pequeñas semillitas de inquietud a las personas, pero ya son ellas quienes toman acción. Súper, súper, sí. Acá sí hay que tomar acción, porque esto no se repite no se repite muy seguido, ¿no? Educacionsobrelamuerte.com. Ujú. Educacionsobrelamuerte.com, ahí les vamos a compartir el link y en mis redes está, en Camilo Duelo, si buscan en Instagram. Es el 11 de noviembre, Ok, deben estamos inscribirse cerca. por supuesto antes, pero ya, mejor dicho, es importante que se inscriban pronto. Es Juan, completamente gratuito. eh, genial. ¿Cuánto sí, tiempo dura? son 5 días, del 11 al 15. Imagínate, 5 días repletos de sesiones. Ahí tienen que agendarse. Entonces, esa es la invitación y ojalá, por favor, lo compartan. Cuando ustedes se meten ahí a la página, hay un par de botoncitos, uno de WhatsApp y uno de correo, que uno le da clic y ya hay un mensaje con el link del Congreso y todo para que uno escoja a quién mandárselo. Porque esto la idea es que, no sé, yo me encargué de hacer un Congreso que para mi forma de verlo es muy bueno, pero pues nos falta llegarle a todo el mundo que está en esto y la idea es que los mismos integrantes de la audiencia del Congreso nos ayude a promoverlo Por para que ayude supuesto. a la mayor cantidad posible de personas. Bueno, Camilo, te agradezco mucho de verdad nuevamente por Gracias, sí. este momento. Ya saben, los que llegaron hasta aquí, ayúdenos a compartir este mensaje. Ustedes no saben quién puede estar en duelo, quién puede estar necesitando este espacio. Aprovechenlo ustedes. No hay excusas ya, ¿no? De que no tengo dinero, de que nadie me acompaña. No, hay un espacio, un lugar específico que puede traer muchísimo, muchísimo beneficio para ti, para tu proceso, así que aprovechenlo. Y bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos en un próximo video. Gracias, Cami, chao. Gracias, gracias, Cindy, mil gracias.